ahora vemos algunas consideraciones generales, pero ya estaríamos entrando o entramos con esta transparencia en la hidrodinámica, en la parte donde interviene el movimiento, ya no estamos más en estática. En principio tenemos un flujo, o vamos a considerar un flujo estacionario. Ese quiere decir que no varía en el tiempo. Tenemos una velocidad de las partículas del fluido constante. ¿eh? Sería el equivalente a un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, vimos hace un ratito que consideramos el fluido los líquidos en particular, como incompresibles. Eso quiere decir que no podemos comprimirlo. En un gas lo podemos comprimir más fácilmente, entonces ahora vamos a tratar de líquidos. No viscoso, o sea, acá, si se acuerdan de mecánica, vamos a considerar primero sin rozamiento, que es el nombre que tiene el rozamiento en el caso de fluidos. Y por otro lado, vamos a considerar que es irrotacional. Eso ya vamos a ver con un poquito más de detalle que es irrotacional, pero quiere decir que no hay remolino en la práctica. Ahora vemos eso, de que el fluido o un flujo irrotacional y bueno, también el que sí vamos a usar, que es el laminar. El laminar en principio sería esta sección del tubo. Acá tenemos un tubo que está moviendo un fluido, o sea, a través del tubo, y acá se corta, se termina el tubo y el fluido entra. Esto puede ser, en principio, para el ejemplo, puede ser un gas, humo, por ejemplo, ¿eh? Que uno está soplando y viene todo muy bien en esta zona hasta que una vez que se libera el tubo se pone a hacer remolino o a dar remolino. Estos serían los remolinos o la parte de fluido rotacional. Y esta otra es la parte del fluido laminar o del flujo laminar. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Bueno, lo que ocurre en la práctica es que en la parte laminar las moléculas del fluido no se cruzan nunca, nunca chocan entre sí. Siempre se desplazan en línea recta o siempre, o aunque no sea la línea recta, se desplazan sin cambiar su dirección, o sea, sin cruzarse otras líneas, que es lo que pasa en el flujo turbulento. Acá se cruzan y al cruzarse es que ocurren los remolinos. Nosotros tenemos manera de distinguir entre uno y otro y es el número de Reynolds, pero lo vamos a ver más adelante. Y bueno, acá tenemos nuestra densidad de flujo, nuestro flujo en este caso, de partículas del fluido. Bueno, acá ya creo que a esta altura del campeonato nos damos cuenta de que realmente estamos viendo 3 o 4 temas o 5 temas que lo vemos en mecánica, en electricidad y magnetismo, en termodinámica, ahora en la parte de fluidos, pero son 4 o 5 temas y no más que eso. Tampoco podemos abarcar toda la física, ¿no? Que damos en 5 o 6 años de física, darla aquí en un curso de un cuatrimestre. Pero teníamos el flujo de partículas, phi, que la cantidad de partículas que transitan en el tiempo a través de, por ejemplo, una superficie, en este caso puede ser imaginaria, y es el número de partículas en la unidad de volumen por la superficie transversal por la velocidad de las partículas. Y hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es nosotros hablamos también de esto antes, que la materia se conserva por un lado y la energía se conserva por otro lado. En la práctica nosotros hemos visto que ambas son dos expresiones de la misma entidad. O sea, existe la materia-energía. Si uno tiene suficiente cantidad de energía, eso tiene una fuerza gravitatoria como la materia.
y viceversa. O sea, la materia y la energía son lo mismo, pero hasta donde yo sé, a nivel biológico, contener materia por un lado y energía por otro es suficiente, porque la transformación de materia a energía, eso produce grandes cantidades de energía que, por lo menos hasta donde yo sé, en los libros que he leído, no ocurre a nivel biológico. En todo caso puede afectar la biología, por ejemplo el tratamiento de cáncer con radiación, etcétera, pero eh, no hay bombas, bueno, existen bombas atómicas naturales como el caso concreto de una sol que estalla, pero no los organismos vivos que conocemos, por ejemplo, en principio acá en el planeta. Así que lo que nos interesa es que ese flujo que pasa, o esa cantidad de materia, o sea, sin dar más vuelta, esa cantidad de materia que pasa en la unidad de tiempo tiene que ser la misma en cada porción de la tubería esta que tenemos. ¿eh? No puede haber una acumulación, no puede acumularse energía o crearse, perdón, materia de la nada, ni puede desaparecer porque se fue a otra dimensión. ¿eh? Entonces, lo que va a ocurrir, o lo que tenemos en este tipo de sistema, y en general, es que la masa que pasa, que está acá en esta parte, tiene que ser igual a la masa que después de un cierto tiempo transita por acá. Entonces la masa no va a cambiar, si lo dividimos por el tiempo tampoco tiene que cambiar. Ahora, sabemos que la masa es densidad por volumen, y que si a la distancia, o sea, hablamos de un cilindro, es el área transversal, o sea, el área del círculo por la altura del cilindro. Si dividimos por el tiempo, como está acá arriba en esta fórmula, entonces dividimos por el tiempo acá y dividimos por el tiempo acá, podemos poner el tiempo solamente dividido al delta de x, entonces tenemos la velocidad en la sección 1, o en la parte 1, y la velocidad en la parte 2, el área en la parte 1 y el área en la parte 2. Bueno, acá está hecho de otra manera, pero esencialmente uno simplifica acá las delta t y tiene la formulita que he visto. Como la densidad tampoco va a cambiar, es la misma, el mismo fluido, el mismo líquido que está en un lado y en otro, que está circulando por la tubería, entonces podemos omitir las densidades o simplificar las densidades, y nos queda que el área por la velocidad es igual al área, el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y esto no es más ni menos que el principio de conservación de la materia. O sea, es uno de los principios que vimos antes y que lo vemos ahora de nuevo. Y es algo que, aparte, por otro lado, hemos visto en la práctica miles de veces y hemos jugado con ello, sobre todo en verano, ¿no? O los días de mucho frío no está como para jugar con eso y mojarse, pero bien, acá tenemos un ejemplito, un problemita. Una señora está regando el jardín y tapa, porque quiere llegar más lejos, tapa parte de la boca de la manguera con el dedo hasta lograr que el área se reduzca a un tercio. El área se reduzca a un tercio. Fíjense que acá de nuevo tenemos, como en el principio de Pascal, tenemos de nuevo un factor de escala. O vamos a tener, este es un problema, en otras palabras, también de escala. ¿Saldrá más rápido el agua tapando la boca de la manguera con el dedo o sin taparlo? Bueno, el diámetro de la manguera es el mismo en todos lados, así que si la velocidad de entrada va a ser igual a la de salida. Ahora, si le tapamos la boca, eso es lo que nos interesa. En todo caso, le reducimos el área 2 a un tercio. El área 2 va a ser un tercio del área 1 y lo reemplazamos en la ecuación anterior. Entonces, área 1 por velocidad 1
y el área 2, que es un tercio del área 1 y la velocidad 2. Entonces el área 1 se puede simplificar con el área 1 y nos queda que la velocidad 2 va a ser 3 veces la velocidad 1. O sea, de nuevo tenemos un factor de escala importante. Eso para que veamos, digamos, que la escala la usamos en general, también la usamos en termodinámica y también la usamos en electricidad, aunque no nos hayamos dado cuenta o yo no me haya acordado de mencionárselo cuando correspondía. Pero lo van a ver en algún problema seguramente. Bien. Luego, tenemos o nos vamos al caso más general de todos, cuando tenemos una tubería que puede cambiar el diámetro y puede cambiar el diámetro de una parte más chico que el diámetro de la otra y puede cambiar la parte de la altura, porque antes teníamos una tubería que era constante. Entonces, en este punto vamos a tener una presión, o sea, acá vamos a suponer que el líquido se mueve de izquierda a derecha. Una presión 1, una presión 2, y podemos calcular el trabajo que está actuando acá para este movimiento desde acá hasta acá y este trabajo que está actuando acá, siempre considerando nuestro sistema físico de esta porción de manguera o de tubería, con una que va en contra de la presión 2, que es la de externa, y acá tenemos un área 2, pero la cantidad de materia tiene que ser la misma, o sea, no puede haberse desaparecido o aparecido materia en el medio. La cantidad de materia que estamos considerando acá en este cilindrito tiene que ser exactamente la misma que está acá. Entonces consideramos los trabajos, era fuerza por distancia o presión por volumen, 1, y por otro lado la presión por el volumen 2. Este está entrando al sistema, la 1 va con signo positivo, este está saliendo del sistema, la 2 va con signo negativo. Y el trabajo neto va a ser la diferencia de las dos. Esta formulita. Ahora, nosotros vemos que las velocidades son diferentes. Esta velocidad va a ser más grande que esta velocidad, a priori. O sea, eso lo vimos en el ejemplo de la señora que está regando. Entonces, si esto fuese un sólido, un cuerpo, que en principio no tiene ninguna diferencia porque está dentro de una tubería, o sea, esta porción es la misma que la que está acá, solo que cambió un poquito la forma. Nosotros tenemos la diferencia, o podemos calcular la diferencia de energía cinética. La masa es la misma, pero las velocidades van a ser diferentes. Y por otro lado, como la altura es diferente, también podríamos calcular la energía potencial. La masa de nuevo es la misma, la gravedad es la misma. No estamos considerando una tubería que va de acá hasta la estación espacial, sino es una tubería que está acá, o a un piso, o a 10 pisos, o a 100 pisos por encima del nivel del mar. La gravedad a la G, la aceleración de la gravedad es la misma. Bien, entonces tenemos que el trabajo mecánico va a ser igual a la diferencia de la energía cinética más la energía potencial, a los delta de energía cinética y delta de energía potencial. Entonces acá nos conviene reemplazar la masa por densidad por volumen, por su equivalente. Entonces tenemos volumen aquí, volumen en todos lados y las densidades en principio. Entonces con un pequeño trabajo algebraico que podemos hacerlo, o sea, normalmente lo hago en el pizarrón, pero acá no costaría mucho hacerlo o que ustedes lo hagan solo, llegamos a esta expresión, que la presión
O sea, acá se van a simplificar los volúmenes, porque es el mismo en todos lados. Y nos va a quedar la densidad multiplicando a la parte de energía cinética y a la parte de energía potencial. Entonces vamos a tener dos términos con densidad, la energía cinética, la energía potencial, y la parte del trabajo no va a tener ni volumen ni densidad. Y esto es lo que se conoce el principio de Bernoulli, o la ecuación de Bernoulli, que no es más que la misma ecuación que vimos en mecánica y que ahora la reescribimos para el caso de fluidos, y hablamos, en lugar de las masas, hablamos de las densidades, pero esencialmente es la misma ecuación. O la otra forma de expresarla es P más un medio de ρ por B al cuadrado, que es la velocidad al cuadrado, ρ es la densidad, más ρ, la densidad de nuevo, por la gravedad, por la altura en este caso. Va a ser una constante. Muy bien.